Bienvenidos a Acelerando el Día de Dios. Un podcast para quienes creen que deberíamos dejar de retrasar las bendiciones eternas que Dios tiene para sus hijos. Para quienes anhelan el día en que el mal, el dolor y el sufrimiento desaparezcan para siempre. Si no te atrae la idea de acelerar el regreso de Jesús, este podcast podría no ser de tu agrado. Sin embargo, si quieres motivarte para realmente apresurar el día en que la eternidad se materialice, esta presentación es para ti. Para muchos, escuchar sobre la profecía del fin de los tiempos o el fin del mundo evoca miedo por varias razones: la incertidumbre y lo desconocido. Ese miedo es una ansiedad humana fundamental. El fin del mundo representa una ruptura total con lo familiar, lo que genera un temor existencial sobre lo que vendrá después, si es que viene algo. Dios nos llama a ser portadores de luz, no catastrofistas. Primero debemos presentar el carácter de Dios y su plan original para la humanidad antes de hablar de la profecía bíblica. Solo quienes nos escuchan comprenderán que, con Dios, lo que parece un final, ya sea una crisis, una prueba o la misma muerte, es en realidad el comienzo de algo mejor, más significativo, más feliz y sobre todo, eterno. En 1 Corintios 10, Pablo instruye a sus lectores que las historias bíblicas no son solo interesantes ilustraciones de verdades morales y religiosas. Son partes de una larga narrativa que ahora ha alcanzado su clímax en Jesús, el Mesías, y en el pueblo que ha llegado a pertenecerle. Con la ruptura del sexto sello por el Cordero, se manifiestan señales extraordinarias sobre la tierra. Cabe destacar que los que hablan de la ira del Cordero son aquellos que sabían, pero optaron por no confiar en la salvación que Dios ofrecía. Dios no destruye a nadie. Son las personas las que se arruinan a sí mismas. Cuando ignoras lo que sabes que es correcto y restas importancia a los hechos, básicamente te estás perfilando para problemas en el futuro. Por ejemplo, el faraón persistió en su terquedad a pesar de la evidencia que Dios le proporcionó. Terminó desconectándose de la verdad. De manera similar, podemos caer en la misma trampa. Cada vez que ignoramos el camino que Dios nos muestra, nos hundimos más. Fuimos creados para vivir eternamente, pero ahora somos mortales. Dios desea restaurarnos, pero depende de nosotros que decidamos regresar a Él, quien es la única fuente de vida. Tenemos la oportunidad de regresar a Dios, y Él no se da por vencido fácilmente. Dios desea que todos tengan muchas oportunidades para escuchar y cambiar, y que encuentren mucha bondad en el camino. Y si alguien rechaza, ya es decisión personal. Al final, la culpa es de la persona. Ignorar ese toque del espíritu hoy facilita ignorar cosas más importantes mañana. Esto se acumula y cuando menos se espera, se llega a estar plenamente acostumbrado para ignorar las realidades eternas, que ni siquiera te das cuenta de que estás siendo llamado a algo mejor. El simple hecho de saber sobre el fin de los tiempos no basta, debemos actuar según ese conocimiento. Así como los antediluvianos que escogieron ignorar voluntariamente, muchos en la actualidad pueden escuchar acerca del regreso de Jesús, pero viven para sí mismos. Al darle más importancia a sus propios deseos, en lugar de seguir las instrucciones de Dios, ignoran la directriz específica de Dios de asegurarse que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. En aquel tiempo de la historia, cuando la humanidad vivía casi un milenio, durante 120 años, Noé compartió la palabra de Dios con su generación. El hecho de que solo su familia más cercana creyera subraya la gran estima que Dios tiene por la libertad individual. Si bien desea que todos estén completamente informados y tengan amplia justificación para creer, respeta la libre decisión y se abstiene de la coerción. Otra lección que podemos extraer de la manera en que Noé proclamó el mensaje de Dios, tiene que ver con la magnitud del esfuerzo. Noé construyó un barco enorme, con capacidad para unos 450 contenedores, en tierra firme. Esto no solo fue un testimonio de cuánto confiaba Noé en Dios, sino también de la relevancia del mensaje que transmitía. De igual manera, la importancia de nuestra proclamación del Evangelio en la actualidad se refleja en la seriedad con la que lo propagamos. Cuando nuestras acciones son débiles, tímidas o inconsistentes, la primera impresión que transmitimos es que nuestro mensaje no es muy importante. En 2 de Pedro 2 se nos recuerda una vez más que, dado que Dios es el autor y sustentador de la realidad, lo que Él dice, ocurre. No puede mentir. El versículo 6 de Judas habla de ángeles atados con cadenas eternas, y el versículo 7 de Sodoma y Gomorra, que sufrieron el fuego eterno. ¿Qué significa esto? ¿Siguen ardiendo Sodoma y Gomorra? Por supuesto que no. Esta explicación es algo de lo mucho que tenemos que compartir.
En Génesis 11 y 18, en ocasión de la Torre de Babel y la destrucción de Sodoma y Gomorra respectivamente, Dios desciende para hacer patente su averiguación. La cuestión es que el Dios de la Biblia está muy involucrado en los asuntos humanos, y sus decisiones se basan en la evidencia. Aunque Dios quiere salvar a todos los que aceptan su oferta, no falseará la verdad, pase lo que pase. Abraham, figura que representa a Cristo, comienza a negociar con Dios. Empieza con 50, luego pasa a 45, 40, 30, 20 y finalmente a 10. El número 10 en la Biblia también representa la idea del mínimo indispensable para hacer algo. Conocemos la historia, ni uno solo merecía la salvación. Pero vemos que la bondad de Dios supera nuestras expectativas. Tengamos en cuenta que Dios está restaurando a aquellos que, en la práctica, han sido como Satanás. Él argumenta que Dios es injusto. Pero nuestro Padre Celestial conoce nuestros corazones. Consideremos que Él conoce perfectamente cada sinapsis, cada pensamiento que pasa por nuestra mente. Esta etapa de investigación tiene como objetivo demostrar que quienes están siendo restaurados confían en Dios por encima de todo y ahora tienen un corazón nuevo. Eso queda demostrado por nuestras vidas de servicio amoroso. Nuevamente, Dios opera basándose en evidencias, no en afirmaciones. Parte de la restauración de la imagen de Dios en nosotros ocurre a medida que colaboramos con Él. Cuando nos convertimos en canales de bendición para un mundo hundido en la oscuridad. Únete a nosotros. Envíanos un correo electrónico a bondadindestructible@gmail.com. Daniel 7:22 nos dice que el juicio, la determinación, se dictó a favor del pueblo santo del Altísimo, por lo que llegó el momento de que ocuparan su lugar en el reino de Dios. Pueblo santo significa individuos dedicados a Él. Hombres y mujeres que piensan y sienten como Él. Personas que no temen el juicio. Jesús explicó en Juan 5:22 que nuestro Padre Celestial no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Luego, en Juan 12:48, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. En otras palabras, nosotros determinamos el resultado del juicio. Estamos en el mundo porque seguimos vivos. Si aceptamos la oferta de Dios de unirnos a Él, ya no somos del mundo. Pasamos de seguidores a discípulos y luego a sus emisarios, apóstoles, mensajeros o misioneros. Estas 4 palabras significan lo mismo. Recibimos el privilegio supremo de ser canales de bendiciones. Lo que hacemos no es nuestro, sino Dios a través de nosotros.